con nuestros invitados de frente. Ahora estamos saludando con la licenciada Diana Codena, es enfermera y qué gusto tenerla acá para conversar este tema tan importante. Estamos en viernes y siempre los viernes estamos para dar algunos consejos prácticos a nuestra audiencia y sobre todo en salud, en turismo, en cultura, y ahora estamos saludando ya con la licenciada Diana Codena. Inmunización, importancia de la vacunación como medida para prevención de enfermedades es el tema del día de hoy que vamos a tratar. Qué gusto tenerla acá, licenciada. Buenos días, bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días. Sí, efectivamente, el día de hoy me gustaría discutir un poquito sobre este tema que me parece muy importante, que lo tengamos en cuenta en estos tiempos más que nada. Sí. Sobre todo, ¿qué es la inmunización? Y con ello vamos a empezar. Ok. Bueno, la inmunización es el proceso en la que una persona se vuelve resistente a una enfermedad o infección. Esto puede ser por una administración de una vacuna o también por una llamada inmunidad colectiva. Es decir, que las demás personas ya están protegidas y tú, por ende, al ellos no enfermarse, tampoco tú adquieres ese tipo de enfermedades. Licenciada, qué gusto. Buenos días. Ya hablando también, usted topaba un tema muy importante, la vacuna. ¿Qué es, por favor? Ya, la vacuna es un producto que contiene antígenos. Estos antígenos lo que hacen es estimular a nuestro sistema inmune y crear un tipo de barrera y protección contra algunas enfermedades. Las vacunas son virus debilitados, podrían llamarse, ¿sí? Que no tienen los mismos efectos adversos que tal vez contraer esa enfermedad. Bueno, pero sobre todo las vacunas fortalecen el sistema inmunológico también, doctora. Exactamente, fortalecen y más que nada lo educan. Sí. ¿A qué me refiero con educar? Que el cuerpo lo reconoce y tiene memoria. Es decir, que en el momento en que usted vuelve a tener contacto con ese tipo de enfermedades o afecciones, usted no presenta los mismos síntomas que al no estar vacunado. Pero hay que tomar también precauciones en cuanto a vacunas. Correcto. Más que precauciones, tenemos que tener en cuenta que las vacunas no son dañinas. Sí, es más probable que nosotros tengamos algún tipo de problema por recibir algún tipo de laceración que en realidad por una vacuna. No es algo que nosotros podemos tomarlo como un peligro. Más bien es algo que nos puede ayudar a nosotros a combatir ciertas afecciones. ¿Cuáles son las características ideales de una vacuna, licenciada? Las características se dividen en dos grandes grupos, ¿ya? Tenemos primero que sean autosustentables. ¿A qué me refiero? Como ustedes saben, tenemos enfermedades en cada parte del mundo y también tenemos diferentes estados económicos. Entonces, si una vacuna no es accesible, en realidad no sirve de nada, porque ¿de qué me sirve tener el remedio o la cura si no puedo acceder a ella? ¿Sí? Entonces tiene que ser, primero, autosustentable. Y segundo, tiene que cumplir características en el medio ambiental. Para nosotros transportar o colocar algún tipo de vacunas, nosotros tenemos que mantener una cadena de frío o tal vez cumplir algún tipo de característica ambiental. Sí, pero estas vacunas tienen que ser también probadas a la temperatura ambiente de cada población, ¿no? Y también tenemos en el tema de efectividad. Primero, la vacuna tiene que estar probada previamente y tiene que tener una efectividad del 90%. Sí, tiene que ser segura. ¿A qué me refiero? A que sus efectos adversos no sean tan complicados o tan difíciles de llevar o de manejar. Por ejemplo, una fiebre que tranquilamente con medicamentos podemos bajarla, tal vez un dolor de brazo que con colocación de frío directo cerca a la piel también podemos controlar, a tener una afección muy fuerte como tal vez desmayos o algún tipo de ya enfermedades que pueden llevar a tal vez incluso hasta la muerte al paciente. Ahí está la importancia del paciente acudir a un profesional de la salud, ¿no? Exactamente. Como
mencionaba o siempre se menciona, siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que llevar un control con un médico o con un profesional de la salud. Por eso nosotros antes de ser vacunados siempre realizamos un tipo de formulario. ¿Sí? El personal de salud antes de aplicar la vacuna le va a preguntar si tiene alguna enfermedad de importancia, si es alérgica a algún medicamento y dependiendo a eso vamos a ver si el paciente es verdad candidato o no para recibir la vacuna. Desde muy temprana edad nosotros tenemos un calendario de vacunas. Correcto. Desde que nace el niño comienza un esquema de vacunación. Entonces, que ya son vacunas probadas, vacunas investigadas, que han hecho, sobre todo han beneficiado mucho a nuestra población. Claro, efectivamente. Nosotros empezamos a recibir las vacunas desde el día 1 que nosotros nacemos. Y es por ello que yo mencionaba que las vacunas son inocuas, es decir, no hacen daño al cuerpo humano. Sí, porque si hicieran daño, ¿cómo voy a exponer a un bebé recién nacido a algo que tal vez le pueda matar? Entonces sí tenemos que tener en cuenta y relacionar ese tipo de cosas para nosotros seguir recibiendo las vacunas que recibimos pues a lo largo de nuestra vida. Las vacunas no hacen daño, pero sí automedicarse, licenciada. Eso es diferente. Estamos hablando que primero las vacunas son un producto biológico. Es decir, son productos naturales o que alguna vez tuvieron vida, ¿no? Una medicación es algo químico, algo farmacológico. Entonces, no todas las personas reaccionan de la misma manera. Entonces, sí, efectivamente, es peor automedicarse que en realidad vacunarse. Y muchas personas no entienden eso. Licenciada, las vacunas generan anticuerpos que ayudan a neutralizar o destruir ataques de agentes externos nocivos en nuestro cuerpo. Efectivamente, sí. Crean, como le comentaba, antígenos que lo que hace es reconocer y generar una barrera para poder protegerse contra virus extraños. Entonces sí, nos ayuda bastante. Bueno, las vacunas son seguras en todo caso. Efectivamente. Tenemos que tener en cuenta que una vacuna, antes de ser lanzada o comercializada, pasa por años de estudio. Incluye todo lo que es tratos científicos, pruebas, tanto en animales como en personas, y eso es lo que en realidad le emite la efectividad de esta vacuna. Una vacuna no es lanzada si está en periodo de prueba. Sí, este periodo de prueba puede durar meses, como puede durar años, y esto evita a que las vacunas sean nocivas. Un claro ejemplo, ¿no? Las vacunas de la COVID-19, por ejemplo, que estábamos a la expectativa, todos espera cuándo sale, cómo, y tuvo que pasar varios meses para que salga una de estas. Y sale de una casa comercial y otra, y son diferentes, pero tienen la misma, sobre todo, características, o una es mejor que otra. ¿Qué pasa con ello, doctor? Claro, a ver, el hecho de que vengan de diferentes casas comerciales significa que se realizan 3 estudios diferentes. ¿Sí? No es que de una casa comercial es mejor que la otra, no es que esta es más efectiva que la otra, simplemente existen combinaciones diferentes. Es lo único que cambia, pero la efectividad y el fin de la vacuna es la misma. Entonces, no es muy importante el hecho de decir yo recibí esta o yo voy a estar más protegida por esta que por esta. Pero es lo que nos pasa, nosotros tenemos cultura, en mente, ¿no? Ella es nuestra cultura y decimos, no, yo quiero de esta casa comercial porque esa es buena. Tengo como que, tengo más confianza. Exacto. Verán, lo que pasa es que hay ocasiones en que las vacunas, hay unas vacunas que producen un poco más de efectos secundarios más fuertes que otras. Sin embargo, no significa que esto sea más dañino que otro. Simplemente, como les comentaba, los efectos secundarios son mínimos. Entonces, son efectos secundarios que, digamos, le pongo un efecto. X vacuna me produjo fiebre y dolor de cabeza. Claro. Ya, la otra vacuna, aparte de eso, me dio un dolor de estómago y me duele el brazo. Entonces, es lo único que se diferencia. Pero como ustedes ven, son 2 efectos secundarios que no tienen ningún tipo de relevancia dentro de nuestra vida.
Sí, tal vez 2 días me duele el brazo y todo eso. Le podemos tomar como excusa para no escribir los deberes, ¿no? Pero pues nada que ver. Licenciada, y sobre estos efectos secundarios, ¿qué es recomendable? Porque a veces, por ese efecto que nos hizo la primera vez, ya no queremos suministrarnos una vacuna. Correcto. Primero, para padres primerizos, ellos reciben un curso previo y les explican qué pueden recibir los bebés. Nosotros como adultos tenemos que acudir a los medios confiables, ¿no? En este caso, la Organización Mundial de la Salud. Ahí nos explican qué podemos hacer en caso de los efectos secundarios. Por ejemplo, el paracetamol es un medicamento impresionante. Yo sé que muchas personas les han agarrado odio por... Ah, claro, porque dice, voy al médico y me da paracetamol, es lo único para que todo. me dan. Para todo es paracetamol. Terrible. A nosotros todo el mundo nos dice que es más, nosotros estudiamos para recetar paracetamol. Siempre les dicen eso a los médicos, ¿no? Pero no es así. El paracetamol es un medicamento magnífico, ¿sí? Te ayuda para el dolor, te ayuda para la fiebre, te ayuda para muchas cosas. Entonces, el paracetamol es un medicamento muy bueno que se le puede decir a la persona que es vacunada que se puede tomar una pastilla posterior para evitar este tipo de molestias, ¿no? Y en el dolor de brazo y todo eso, pues manejar con un poquito de hielo, zona local y todo eso, para evitar el dolor más que nada. Pero son cosas que creo que todo el mundo tenemos al alcance de nuestras manos. O sea, no es algo que yo diga, no, tengo que irme a buscar algo quién sabe dónde para poder controlar costoso, esto. pues, Correcto. Y no es nada costoso. Estamos hablando que una pastilla cuesta 50 centavos, máximo $1, la más cara. Y en realidad no es algo que no creo que podamos tener acceso en realidad. Se puede dar un baño luego de suministrar también, es otra de las recomendaciones que nos se ha dicho también. Exacto, ¿para qué? Para poder regular el calor de nuestro cuerpo y evitar que existan alzas térmicas. Ajá, hay que tener en cuenta que el baño... ¿Qué son estas alzas térmicas, licenciada? Una fiebre. Ajá, o sea, llegar a febrículas, un poquito de alza térmica y... lo que sí tenemos que tener en cuenta que en una fiebre nosotros no nos bañamos en agua fría, es agua a temperatura ambiente. El cuerpo se encarga de generar o eliminar el calor que no necesita, ¿no? No, nunca es eso de que tiene fiebre y lo va a meter en agua helada. No, por si acaso. Sí, hay que tener en cuenta eso. Mucha gente dice eso, ¿no? No es tiene fiebre, báñese en agua fría. ¿Qué puede generar esto, licenciada? Genera problemas más que nada en el tema, primero muscular, nervioso y todo eso. No es bueno que una persona, incluso puede causar torceduras, sí, es muy fuerte en realidad. ¿Y qué hacer cuando se tiene temperatura? ¿Pañitos de agua? Exacto. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando tenemos temperatura es colocar en los puntos más calientes, que es frente, axilas, abdomen y muslos y pies, ¿correcto? Ajá. Esos son los puntos de calor donde nosotros eliminamos más calor. Entonces, si nosotros colocamos algunos pañitos de agua fría en esas zonas, nosotros vamos a eliminar calor. Bueno, hay personas que no toman en cuenta muchos casos. ¿Qué pasa cuando es demasiada temperatura, sube hasta 40? ¿Qué puede pasar con el paciente? Ya, si nosotros no podemos controlar con medios físicos, que me refiero a los pañitos de agua fría, al baño y todo eso, tenemos que acudir ya a una casa de salud. ¿Sí? Nosotros no podemos manejar ese tipo de temperaturas en casa. ¿Ya? Ahí necesitaremos tal vez algún tipo de medicación complementaria por otro tipo de vías, o tal vez ver cuál es el origen de esa fiebre. Estamos hablando ahorita de las vacunas. La vacuna obviamente tal vez puede causar este tipo de efectos secundarios. Sin embargo, si uno empieza a tener una fiebre muy alta y no está vacunado, entonces algo está pasando con mi cuerpo. Estamos hablando que la fiebre es una respuesta del sistema inmunológico a decir, hey, algo está mal en mi cuerpo, algo está fallando aquí, por eso yo estoy alzando mi temperatura para matar ese tipo de virus. Licenciada, lo importante es saber, ¿no?, que la vacuna nos ayuda, no debemos tener terror, miedo como lastimosamente nos hemos acostumbrado. Exacto, lastimosamente la desinformación está a flor de piel, ¿sí? La desinformación es el peor enemigo del ser humano y existen los rumores. Entonces, no, es que a mi hijo
le dio tales cosas y no es bueno vacunarse. Entonces, eso resulta que la otra persona dijo, no sabe qué, esta vacuna le hizo pedazos a mi hijo. El otro le dice, no, esta vacuna le mató a mi hijo. Ajá. Entonces, son cosas que se van, como yo digo, es un teléfono descompuesto. Tenemos que tener en cuenta que no todo lo que vemos es real y sí tenemos que informarnos por canales. Sobre todo hay que tomar en cuenta que las vacunas, y por medio de las vacunas se ha logrado, pues en muchos casos erradicar hasta diversas enfermedades que han causado muertes, pues a nivel de todo el mundo, por lo que las vacunas son consideradas de gran, yo diría, de gran logro dentro de la medicina y el sistema de salud. Eso nos ayuda muchísimo. Mire, acá mismo en nuestro país se ha erradicado que la poliomielitis, que muchas enfermedades, doctora. Exactamente, y le comento que todavía hay muchas personas que te dicen que no, que las vacunas son lo peor que te pueden hacer, y es más, yo he tenido casos que nos dicen, ¿sabe qué? O sea, mi hijo nunca se ha enfermado y nunca ha estado vacunado, pero ahí vuelvo a mencionar la famosa inmunidad colectiva. Obviamente, su hijo nunca se enfermó, primero porque no tuvo contacto directo con esa infección, y segundo, porque todos los demás sí estamos vacunados. Entonces nosotros no vamos a tener esa enfermedad, o no la vamos a tener de la misma manera que si no estuviéramos vacunados. Y entonces, esto se dio ¿no? con la COVID-19, personas que no se vacunaron fueron quienes contagiaron a las demás personas. Exactamente, y imagínense lo que se formó. Estuvimos prácticamente mucho tiempo encerrados, mucho tiempo tratando de erradicar esta enfermedad, y aún no lo podemos hacer. Sin embargo, ha ayudado bastante a que la mortalidad se disminuya, casi a nada. Entonces, sí tenemos que tener en cuenta, esa es la importancia de una vacuna, esa es la importancia de estar inmunizado. También ayudar tanto a ti como a las otras personas. Sobre todo ayuda a proteger la salud y la de las personas que nos rodean. Hay que cuidarnos entre todos. Sin embargo, es importante saber que no siempre se puede aplicar una vacuna. Por ejemplo, no se recomienda administrar ciertas vacunas a recién nacidos o a personas con inmunodepresión o que padecen alguna enfermedad crónica o alergias. Usted nos mencionaba también ello, licenciado, en esta mañana. Sí, justamente eso, como le comenté, previo a nosotros recibir una vacuna, siempre tenemos que llenar ese formulario, ¿no? Usted es alérgico a tal cosa, usted posee estas enfermedades, y dependiendo de eso, pues, sí tenemos personas que no son aptas para recibir. Pero aquí aplican ellos a una inmunidad colectiva o a llevar algún otro tipo de cuidados, sí, con algún tipo de medicación o ese tipo de cosas. Debemos ser sinceros con nuestro con el médico especialmente para suministrarnos qué tipo de vacunas, doctor. Sí, porque también estamos a esto de que las personas lo quieran hacer porque le dijeron que es bueno recibir 2 vacunas de la misma en un periodo de tiempo no recomendado, y mienten. Y obviamente ellos sí tienen un efecto secundario que incluso no se lo puede controlar. Y hay que tener muy en cuenta que tenemos que recibir información previa a colocarnos una vacuna. Hay que tomar todo ello en cuenta. Por más de 200 años, las vacunas han formado parte de la lucha de la humanidad en contra de las enfermedades y son consideradas como una herramienta que favorece la salud de la población. ¿Y cómo debemos saber? Porque al momento que nos van a suministrar una vacuna, dice, usted es alérgico a tal producto, ¿cómo hacemos debemos saber nosotros? Generalmente nosotros hemos ya recibido muchas vacunas cuando somos niños, cuando somos unos bebés incluso. Cuando tú eres un bebé no te preguntan, ¿no? Pues más, ni siquiera le preguntan a la mamá porque la mamá todavía está en sala de partos. Entonces, si nosotros no desarrollamos una alergia significativa o hasta cierto punto un rechazo a las vacunas cuando somos bebés, muy rara vez nosotros desarrollamos algún tipo de reacción cuando somos adultos. Muchísimas gracias. Qué importante es conocer estos temas y sobre todo para hacer conciencia, porque esto es educar también a nuestra población para que se haga conciencia de el significado que tienen las vacunas, los beneficios que tiene para nuestra salud, y no olvidarnos de lo importante que es vacunar a tiempo.
no dejar para el final, especialmente en nuestros niños. Correcto. Ahora que nosotros también tenemos vacunas del COVID, no dejar pasar, porque ya me puse las 4 y me olvidé. Continuamos con estos problemas y no hay que descuidarnos, por favor. Muchas gracias a usted por haber compartido con nosotros. Muchas gracias igualmente. La licenciada Diana Codena, enfermera, nos acompañó el día de hoy hablando sobre esto, la importancia de las vacunas, amigos oyentes.